Este domingo en las noticias GDL El Debate vamos a tocar el tema sobre enfermedades de transmisión sexual. Es un domingo con mucha información y muy didáctico para que todos sepamos qué está pasando, la realidad de la información fehaciente que debemos de saber todas las familias, los jóvenes que nos están viendo, las jóvenes que nos están escuchando, los adolescentes. Así que, porque muchas de estas son cíclicas y ya regresaron. Las que pensábamos ya que ya no estaban o erradicadas, regresaron. Entonces el tema es enfermedades de transmisión sexual. Y no solamente de los jóvenes, sino inclusive de adultos mayores podrían tener un problema de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y voy a presentarles hoy a nuestros panelistas. Hoy empezamos de izquierda a derecha. Está con nosotros el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, director general del COESIDA en Jalisco. Doctor Luis Alberto, gracias. Gracias a ustedes. Buenos días a todos los que nos acompañan. Muy amable. Y el doctor Pedro Tejeda Rodríguez, maestro del Departamento de Reproducción Humana del CUSH, sexólogo también. Doctor Pedro, gracias. No, gracias por la invitación. También el doctor Omar Enríquez, infectólogo de la Secretaría de Salud del Estado. Gracias, doctor Omar. Muchas gracias por la invitación, Rocío. El doctor Ignacio Barragán, cirujano urólogo, también investigador, que hoy nos acompaña. Estábamos viendo que pues, los temas también de transmisión sexual en el caballero los ven los urólogos, pero también nos van a comentar de qué manera pues, también tienen problemas las jóvenes, las mujeres, de problemas también de transmisión sexual. Muchísimas gracias, doctor. Encantado, Rocío. Saludo a todo nuestro auditorio. ¿Qué les parece si iniciamos primero a ver cómo estamos? Vivimos una pandemia, sorteamos toda la situación de enfermedades que regresaron y que muchas se iniciaron en el seno del hogar. Se puso pues en reto al sistema de salud lo que estaba pasando en nuestro estado, que por supuesto Jalisco salió avante también, pero ahora tenemos un gran problema. Quizá podamos considerar también pandemias, la cuestión de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo andamos en Jalisco, doctor? ¿Cuáles se encabezan y qué está pasando? Gracias. Bueno, las infecciones de transmisión sexual es un grupo de valga la redundancia, de infecciones que se adquieren predominantemente por esta vía. Son más de 25 microorganismos los que pueden desencadenar este tipo de escenarios. Importante ubicar que suelen ser atípicas a veces en su presentación, esto es, no todas las infecciones de transmisión sexual en sus etapas iniciales suelen dar manifestaciones clínicas, esto es, no hay un dato puntual, una lesión, una secreción. Hasta que pasaron años posiblemente. Escenarios sí, como infecciones como la sífilis, en unas etapas muy avanzadas pueden generar este tipo de escenarios. Pero lo importante es ubicar el que ya se haya iniciado la vida sexual, ¿sí? Aquí en nuestro estado y a nivel nacional es un problema de salud pública, el tema del embarazo en la adolescente, por ejemplo, pero sobre todo el inicio de la vida sexual. Estamos hablando que la media actual en Jalisco es a los 14 años. Entonces es importante posicionar... Y con relación a otros años, perdón, de 14 años cuando empezaba quizá a los 21 o a los 18, o sea, cada vez es más menores, ¿no? Sí, este tema del rango de edades de inicio de la vida sexual inicia pues etapas más cortas. Por eso es importante posicionar sobre todo los métodos preventivos. Esto es, no podemos no mencionar lo que es la salud sexual, sobre todo porque la salud sexual y reproductiva es un derecho. De hecho, Jalisco, el día 4 de septiembre, conmemora el día estatal de la salud sexual apegado al Día Internacional de la Salud Sexual. Y es precisamente para posicionar temas de prevención, temas de educación y obviamente temas de diagnósticos oportunos. Entonces, importante que toda la audiencia, que todas las personas que inicien su vida sexual conozcan los métodos preventivos. Efectivamente hay repunte reciente de algunas infecciones como es la sífilis, la clamidia, la gonorrea. Entonces sí es importante, si bien no es un tema de una clase, pero que empiecen a ubicar que hay infecciones que pueden dar llagas, que hay lesiones que pueden dar secreción a través de los genitales, otras que dan tumoraciones como son las verrugas comúnmente. Entonces identificar que hay infecciones curables, que hay infecciones que se controlan, como es el VIH. Entonces, creo que lo importante es posicionar la prevención. O sea, la política pública estatal lo que debe de posicionar es la prevención, pero el conocimiento también para que tengan
es que esté robustecida esta parte de la salud sexual de todas las personas. Bien, doctor, viendo entonces que está la sífilis y que hay un número importante que puede ser también cuestión genética o cuestión, pero esto aquí falta una cuestión cultural, falta de información o indiferencia y no responsabilidad de nuestros jóvenes. ¿Qué le puede abonar al comentario que ya nos dijo aquí el doctor Luis Alberto? Sí, yo creo que falta de información como tal no es porque la información es dada. Vivimos rodeados de información. Es saber escoger la información. Y creo que estamos haciendo justo una transición en educación sexual en la que le estamos apostando a naturalizar, a hablar de estos temas. ¿Sabes? Yo tengo 8 años dando giras por las prepas y hablando, pero lo último que voy a poner... ¿Y no lo ven así como tabú cuando llega la prepa y no le quieren preguntar y temen? No, porque mucho dependerá de como la actitud de uno, y entonces pues ahí no me voy de zapatito y saco, ¿verdad? Ahí me voy a ir como de tenis y que me vean como más entre amigos, y entonces terminan las sesiones y son un montón de preguntas que traen, ¿no? O sea, esto que mencionaba acerca de los embarazos, pues tenemos chicas que llegan a consumir como 8 píldoras de emergencia en menos de 6 meses. O sea, y de repente se va rompiendo el récord, entonces, y yo, ¿cómo? Espérame. Y ya tu cuerpo está lleno de esas píldoras y entonces puede ya estás con la otros bomba hormonal, ¿no? O sea, de repente ya no sabes ni cuándo va a venir tu ciclo, ¿no? Hablando de embarazo, hablando de infecciones de transmisión sexual, no vamos a llegar, como quizá en algún momento a mí me tocó muy probablemente, a ver a las ITS como ya un papiloma tremendo. O sea, yo lo último que utilizo son imágenes que puedan asustar, porque no quiero que llegue a eso, porque para llegar a eso pasará mucho tiempo. No voy a hablar de VIH con pacientes ya en etapa del síndrome, como muy caquécticos, porque no pueden no pasar así, ¿sabes? No hay, como lo dice bien el doctor, no hay una serie de síntomas que sean como tan claros o tan evidentes, pueden ser muy silentes, ¿no? Entonces sí hay que apostarle a la parte de cómo estamos transmitiendo esta educación en sexualidad. Hace ratito platicábamos acerca de a qué edad, pues desde que están en kinder, podemos empezar a hablar del autocuidado, de la privacidad. Dice lo importante, cuando antes decías que en la preparatoria, ahora los padres sí tenemos que abrirnos en ese sentido, que se tiene que educar desde preescolar. Sí, claro, porque hablas de la privacidad, hablas en los términos adecuados. Es tan triste que le sigamos diciendo 1000 nombres, pajarito, campanita, a lo que se llama pene, porque se llama pene. O sea, hablarles con la verdad, sí, claro. y con peras y manzanas, como dicen, ¿no? Sí, porque ¿sabes qué pasa, Rocío? Que después las personas es como de, la zona colita es abajo del ombligo y hasta la espalda. Ajá. Todo eso es zona colita. Y entonces, de repente, la forma en la que hablan, a veces se han disfrazado algunos abusos que viven los menores porque los niños le dicen pajarito al pene. Y entonces, fulano toca el pajarito, entonces todo piensa que es un animal, o sea, el ave. Ajá. Pero él se refiere así porque así le están educando la sexualidad. Entonces, hay que hablar las cosas por su nombre, hay que dimensionar que la sexualidad no está mal. En esto que decían acerca del inicio de la vida sexual activa, sí, la ENSANUD 2012 nos marcaba que el 60% de la población ya a los 19 años pudo haber empezado. Pero ahorita tenemos, justo entre los 14 y los 16, el 60% de la población. ¿Y cómo evitan los embarazos en adolescentes? Pues, o sea, ellos ya saben lo que es cuidarse a través con preservativo. Lo que nosotros conocíamos como coito interrumpido, hoy le llaman 3 metidas. Y hay que hablarlo así porque es un término que yo escucho en los jóvenes, que atiendo de 16 años. Pues escuchan. Y entonces padres de es familia. 1, 2, 3. ¿Y por qué el condón nos falla tanto? Bueno, porque no se lo ponen desde el inicio. O sea, yo algún momento salí aquí a Chapultepec a preguntar a la gente, ¿cuál es el método anticonceptivo más seguro? El condón. Pues sí, el condón podría, ¿no? Es método de barrera además, pero la gente se lo pone después de 2 o 3 penetraciones. O sea, no hay una conciencia de me lo coloco desde el inicio. Educación también en los métodos, ¿verdad? En la prevención. ¿Cuántos condones no vemos en campañas que se reparten, pero pocos? ¿A quién le dicen de joven? Póntelo. Un día en tu intimidad, en tu espacio, te lo pones. No ahora, no mañana, de tarea. Te lo pones, porque ¿qué pasa? Tienen 5 minutos para tener su primera actividad sexual. Llegan con un montón de expectativa, intentan ponerse el condón, medio lo abren mal, hay quien utiliza tijeras, entonces ya se lo rebanó. Bueno, y al momento de colocar... Y es un caos. O sea, le ponemos el condón a un dildo, a un material de madera, pero nunca se lo ponen a su propio pene. O sea, lo que es la realidad. Y ningún pene es idéntico a otro. Entonces, eso tendría que ser una tarea. Papá, preocúpate el día que veas un condón y no se lo sepa poner tu hijo. Ahí sí.
Entonces, la conclusión es, en este caso, que nos falta esa educación sexual como es, Sí, como sin integral, como disfrazada. platicada, como estamos platicando ahorita, o sea, sin asustarnos nadie. O sea, papá y mamá saben que sus hijos de repente le dijeron, me voy a tardar tanto, y es como de, pero prefiero no hablarlo. No, pues Claro. háblenlo. Claro, muy bien. ¿Y por qué se incrementaron, doctor Omar, tanto? Porque no sé el porcentaje que nos dirá aquí el doctor Luis Alberto, si fue un 30% en este 2024 con relación al año pasado, las enfermedades de transmisión sexual, y cuál es la razón para usted como infectólogo. Fíjate que es un problema multifactorial de las que ahora llamamos infecciones de transmisión sexual, y ya no les llamamos enfermedades porque no siempre dan la enfermedad, pueden ser infecciones asintomáticas. Lo que nos dice silenciosas, pero tienen mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente, Y que no de tal sabemos forma que están ahí. que lo que tenemos que hacer con las infecciones es buscarlas, porque muchas veces no van a dar síntomas por muchos años. Bueno, eso de buscarlas nos dicen el que busca encuentra, doctor. Exacto, Entonces, pues, hay así que- debe ser, porque como tenemos ya los hechos de que nuestros adolescentes están teniendo relaciones sexuales, y es un Sí. hecho que debemos abordar con franqueza, como bien lo dice el doctor Pedro, los chicos ya están teniendo relaciones sexuales. No podemos proponer un método que sea de abstinencia como No, el y los número papás uno, decimos, no, los demás y sí, pero decir mis hijos hay que no. Y educarlos resulta que para no. que no tengan relaciones. Eso realmente es utópico y no es algo práctico. Entonces, son muchos los factores que han aumentado la transmisión de estos patógenos que se transmiten por contacto sexual, no siempre penetración, a veces es un contacto íntimo. Y podríamos pensar que tuvo que ver mucho la pandemia, y la pandemia sí ayudó el acceso, la dificultad del acceso a la salud, sí aumentó un poco más, pero esto ya tenía una tendencia anterior. Y había una tendencia anterior incluso de la transmisión de sífilis desde, digamos, 2008 empezó en el mundo a haber una concientización de, saben que esto está aumentando. Uno de los factores que quizá intervino fue el buen manejo del VIH, es decir, el VIH se Nos ayudó empezó a dejar bastante, de ver inclusive como el temor algo, de tener que como algo cuidarte. mortal. Entonces, ya habiendo un tratamiento cada vez más disponible, de cada vez más sencillo, gente que vive con VIH perfectamente con un Y que control. hasta con una mejor calidad de vida que otro que no Y tiene. incluso se empezaron a usar terapias preexposición, que es el famoso PrEP, terapias donde alguien que pueda tener conductas de riesgo toma un medicamento para no adquirir la infección de VIH. Eso también abonó a que se dejara de usar el condón. O sea, si que ya bien no le temieran porque ya no lo consideraban sí, es mortal, decir, y le como- dieron vuelo a como la el- hilacha, como diría mi abuela. Quizá la más temida era VIH, decían, esto ya está controlado, pues entonces podemos evitar el uso del condón, y eso favoreció también que aumentara la transmisión sexual. Y otra cosa que también es un factor importante es el consumo de sustancias. En Estados Unidos el consumo de ¿Qué tiene opioides... que ver el consumo de sustancias Pues que con cuando uno consume enfermedades de sustancias transmisión? rompe barreras, cuando uno consume sustancias bien. tiene sexo sin protección, es más fácil romperlo. Entonces, incluso hay tablas que nos muestran la relación que ha tenido el consumo de opioides en Estados Unidos, que es terrible lo que está pasando allá, esta epidemia de opioides. También aumentó las infecciones de transmisión sexual, y en México pues el consumo de metanfetaminas. En México el consumo de metanfetaminas ¿Fue también. ligado el consumo de estupefacientes? También, porque Bien. son conductas de riesgo. Entonces, todos estos factores abonaron a que enfermedades como sífilis congénita aumentara 300, 400% en los últimos años. Entonces, Bien. estas enfermedades han estado ahí, pero ahora las vemos con mucho mayor frecuencia. Bien, me están pidiendo un corte comercial, regresamos para ver la exposición del doctor Ignacio, y ya me están preguntando qué es la sífilis, qué síntomas son, y todas las características de las principales que habíamos comentado. Qué bueno que lo están preguntando, porque muchos síntomas son silenciosos quizá, pero si eres en zona de riesgo, por decirlo así, darle a conocer a la persona, ¿verdad? Bien, vamos a un corte comercial, regresamos a enfermedades de transmisión sexual y regresamos con el doctor Ignacio. Regresamos este domingo, enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que saber, tenemos que estar bien informados, es nuestra responsabilidad cuidarnos. Ya los expertos nos están diciendo, no es cierto que sea solamente de jóvenes o de adolescentes o personas con una actividad sexual muy intensa. No, también pueden ser adultos mayores, así que nos van a decir en este momento cómo cuidarnos.
cuáles son las características de esas enfermedades y cómo podemos tener una vida sexual sana, cuidada. Así que muy atento, no se vaya de su televisor, porque aquí el doctor Ignacio Barragán nos dará su opinión. Hola, Rocío, buenos días otra vez. Qué gusto compartir con mis compañeros, con sus presentaciones tan agradables. Bueno, las infecciones de transmisión sexual no tenemos como tal una casuística porque es muy difícil la parte que corresponde a subregistro. Esto es, mucho médico que atiende pacientes en privado no tiene un mecanismo de cómo reportar o simplemente no lo hace y la persona guarda mucho, por supuesto, su privacidad. La posibilidad de que se contagie la infección de transmisión sexual, por supuesto que aumentará exponencialmente entre más parejas sexuales tengan, una u otra parte. Los rangos de edad sí sabemos, está entre 15 hoy 14 años hasta los 50 es donde hay más incremento, pero cualquier edad donde haya de por medio relación sexual va a haber la posibilidad de contagio. Por ejemplo, la más frecuente de ellas es el virus de papiloma. Y de ¿Quién lo transmite? ¿El hombre o la mujer? Porque ahí hay como un mito y una falacia. No, son los hombres. Son las mujeres. Hay algunas consideraciones en respecto, Rocío, porque, bueno, se le da la responsabilidad al hombre de que es el portador y que la mujer es la que lo padece. Definitivamente quien lleva la carga extraordinariamente dramática en relación a virus de papiloma es la mujer por la asociación que puede representar con cáncer cervicuterino. Pero si podemos dejar aparte que el hombre sea el absoluto responsable, sin ser yo el defensor, sí o no, todas las personas que tengan actividad sexual con o sin penetración, lo mencionaron mis compañeros también, esto es solamente con el acercamiento de genitales, es factible que haya una contaminación. Puede transmitirse incluso en el lecho de las uñas, puede transmitirse en la boca, puede transmitirse en las relaciones donde se involucra el área perianal. Entonces, toda esta posibilidad es lo que hemos de estar aportando cuantas veces sea factible en estas posibilidades, en estos foros, en los foros, en las escuelas propiamente y como lo hicimos por mucho tiempo en las comunidades. Claro, eso es muy importante porque no habrá nada mejor que estar bien informados y protegidos. Me están comentando que les diga cuáles son los síntomas de la sífilis y la sífilis es precisamente por una actividad sexual. La puede transmitir el hombre y la mujer. Gracias. Bueno, la sífilis pues es una infección que data de muchísimos años. No sabemos si tiene un origen aquí en el continente americano o la importamos de Europa por allá del año 1500. La realidad es que sí, es una de las infecciones que tiene más mecanismos para transmitirse de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque la lesión que se produce o que produce el agente o el microorganismo que se llama Treponema pallidum tiene una lesión que comúnmente le llamamos llaga, ¿sí? Esta llaga o úlcera, ¿sí?, aparece en genitales, ¿sí?, predominantemente en el glande, en el cuerpo del pene, en el área vaginal en el caso de las mujeres, pero también a través del canal anal también puede haber lesiones o adyacentes al mismo. Esta infección es importante, sobre todo conocer los factores de riesgo. O sea, esta es la parte esencial. Tuve vida sexual activa, desconozco el estatus, esto es, no sé si la otra persona tiene una condición de salud, si viva con VIH, si tiene otra ITS, porque muchas de estas infecciones tienen un curso lento. Por ejemplo, si nosotros ofertamos una prueba para saber si alguien tiene sífilis, las pruebas pueden tardar en dar reactividad o que se marque como positivas de 10 a 90 días, ¿sí? Entonces, si nosotros esperamos ese marco de atención, ¿sí?, pues sería un fracaso, ¿sí? Por eso es importante reconocer nuestros factores de riesgo respecto a la vida sexual. Esta primer lesión o esta llaga aparece aproximadamente entre 2 y 3 semanas después de la exposición y tiende a autolimitarse. Esto es, en un periodo de 1 semana más, 2 más, se quita solita. No produce dolor, es una lesión única. Y este escenario, ¿sí?, tan atípico o que la gran mayoría de las personas podemos percibir como me lastimé, no sé qué pasó, pero se me está quitando, quiere decir que no es nada. Pero si yo identifico que tuve una exposición de riesgo, entonces me tengo que acercar a un servicio de salud, porque muy probablemente esté cursando con una sífilis y no te das cuenta en una etapa primaria, claro, y que no se atiende oportunamente, repito, se quita solita la lesión,
en un par de años puede trascender y ya afectar a órganos internos, y en escenarios más graves, tardíos, hasta 20 o 30 años después está descrito escenarios de una sífilis terciaria, donde O sea, ya hay todo el tiempo que es el desarrollo de hay un compromiso ya de diferentes órganos, de sistemas, y en escenarios, por ejemplo, las personas que viven con VIH, sí, que pueden también tener esta coinfección de sífilis, pueden desarrollar una neurosífilis. Esto es ya un compromiso del sistema nervioso que evidentemente pone en riesgo la vida. Entonces, importante reconocer primero la vida sexual, porque hasta 1/3 de las personas, si no es que un poco más, no tienen ni siquiera la lesión primaria, pero pueden tener una sífilis latente y la pueden transmitir. O sea, no es indispensable tener esa lesión para poder transmitir el sífilis a otra persona, ¿sí? ¿Y cómo hacerte estudios? ¿Todo es por sangre? Sí, hoy en día tenemos estudios no invasivos, o esto es nada más un piquetito en el dedo. Y con eso una ya... prueba rápida que nos dice, ahí está el agente etiológico, no me dice si está vigente o no la infección. Hay que hacer una medición, una cuantificación para determinar que efectivamente se tiene sífilis, y hay que tratar a la persona que estamos atendiendo y a sus parejas, por este tema del subregistro, ¿sí? Por este tema de la transmisión materno-infantil de las ITS, porque hay un subregistro, no tratamos a las parejas. O sea, no nomás eso, sino a todo el entorno, a quienes con estuviste, ¿no? Totalmente, así debe de ser. Epidemiológicamente debe ser así, ¿sí? Porque solamente de esa manera cortamos cadenas de infección y evitamos desenlaces fatales como es la sífilis congénita. Claro, pero si es bien tratada, se puede curar. Totalmente. ¿Verdad? La sífilis es una infección que se cura con penicilina, ¿sí? Un tratamiento simple. Si es alérgico, hay tratamiento oral. Lo importante es lo que usted decía, esa prevención, educación y el diagnóstico, ¿no? Totalmente, Alguien por así aquí es. lo mencionaba, ¿verdad? Así es. ¿Quiere agregar algo, doctor? No, justo en esto que platicaba acerca de las parejas, pues sí, porque también seguimos como un tanto ciegos a que esto pueda estar pasando. Es que hay mucho mala información, por eso nosotros como medio tenemos que ser responsables de dar a conocer realmente lo que está sucediendo. Y ahora ya en cualquier lugar encuentras una pareja. Sí. Y no sabes si esa pareja tiene salud y la verdad no eres responsable. Ese es el problema. Sí, yo creo que también lo que comentaba el doctor es, creo que de lo más triste que me toca atender en terapia sexual es mujeres que su única pareja sexual ha sido su esposo, ¿no? Y volvemos al punto, no es venir aquí a agarrarnos a coscorronados a los hombres, pero se Pero nos él ha permitido tuvo la muchas sexualidad parejas. mucho más. Entonces, él tuvo varias parejas y al momento de se casa y ella dice, él es mi único, ¿con qué se cuida? Él es que él me cuida. Y pues no la cuida tanto porque pues hay transmisión. O sea, Claro. mujeres que se viven en su creencia bajo la monogamia, ¿no? Pues por eso es importante que, pues tú y todos los que estuvieron alrededor, pues sí, este tratamiento. Pues ¿no? bueno, aquí tan estrictos deberíamos de ser, así como cuando se casan, que les hacen un estudio de salud. Yo creo que ahora, como ya nadie se quiere casar, pero sí, de verdad que ver con quién voy a estar y hacer este estudio, ¿no, doctor? Hasta psicológico, para evitar Sí, tantos Rocío, psicópatas. alguna vez había comentado en respecto de que hoy También mujeres, me toca ver que la Exacto, consulta es exacto. expresamente, vengo a checarme porque iniciaré una vida de pareja. Qué bien eso. Y los dos nos pusimos de acuerdo, ella con su ginecólogo, y viene el paciente para con el urólogo o con su médico de confianza, por supuesto. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, revisamos lo que se llama para nosotros una penoscopía y tratamos de buscar si hay algún agente contaminante, si hay alguna lesión activa, todo lo que es la búsqueda de la posibilidad de que haya alguna infección de transmisión sexual. Pero además se puede complementar con algunos estudios en sangre donde se hace un rastreo de si existe alguna infección de transmisión sexual en curso. Eso ya para el inicio de la relación es tremendamente sano. Claro, Para claro, cuando ya claro. hicieron esa consulta y ese estudio donde se está totalmente limpio todo, es muy de aportar a la pareja. Claro, muy bien. Me están pidiendo otro corte, regresamos porque aquí hay una pregunta y me dicen, bueno, nos dicen los doctores que utilicemos el condón, pero hay una mujer que se quiere cuidar con otro tipo de métodos anticonceptivos, pero entonces no conoce la situación del caballero y puede ser que no usa condón, pero ella se protege para no tener hijos, pero sí para una infección de vía de transmisión sexual. Entonces, pues siempre traerlo, ¿verdad? Regresamos al tercer bloque ya, se nos está yendo muy rápido, pero es bien interesante este tema de transmisión sexual.
Bueno, seguimos con este tema de transmisión sexual. Nada más como método anticonceptivo sería el condón para evitar una enfermedad de transmisión sexual, caballeros, doctor. Pues el condón, ya lo mencionaba el doctor Pedro, es el método quizá ideal si se usara bien. Desafortunadamente muchas veces... Pero ese es el 99.99 pues digamos seguro. 90% cuando sí. se usa bien, pero no se usa bien la mayoría de las veces. Ya lo decía el doctor Pedro, se usa tarde, muchas veces hay quien no le gusta y no lo negocia. Hay quien cree que porque la mujer se está cuidando con un método anticonceptivo, pues ya no es necesario porque pues ya no se va a embarazar. Pero como bien lo dijeron, pues las infecciones de transmisión sexual, aunque no hay un embarazo, por eso la salud es sexual y reproductiva, porque no solamente aquí es el tema del embarazo, sino el tema de la transmisión sexual, que Bien. es lo que nos tiene y aquí. es el tema que estamos tratando. Pero los métodos de barrera son quizá los más accesibles, más difundidos, pero sí tiene que haber el conocimiento de cómo usarlo. Claro. Porque la verdad es que muchas veces se usa de forma errónea y esto crea una falsa seguridad que al final de cuentas va a terminar en una infección de transmisión. Y aquí que quede claro que lo que creemos es la familia, todo el concepto de familia sabemos que es muy importante, los hijos, la procreación, pero también hay que tomar en cuenta lo que es la transmisión sexual y es por eso que estamos dando pues esta información, ¿verdad? Creemos en la familia, creemos en los hijos, en que las parejas también pues tienen que tener hijos, pues es parte de la sociedad, ¿verdad? Pero con cuidado y responsabilidad. Recibí también como motivo de consulta, los papás me ha tocado que lleven a los hijos con toda la intención de que se les oriente, porque parte de todo lo que representa la educación sexual de los jóvenes, además de las protecciones y todo, tiene que ver con los procesos de producción natural de semen, cada ciertos días de salida de semen, eso se les empieza a orientar. Pero luego me preguntan, ¿cuál es el mejor condón? Es así como un misterio para ellos y siempre contesto, es igual que muchas cosas, el que mejor lo percibas en cuanto a sensibilidad, pero que no te haga reacción alérgica, porque muchos son alérgicos a ciertos componentes de los condones y con eso se retiran de volverlo a usar. Y hay muchos materiales diferentes para prever precisamente esa posibilidad. Bien, tocando el tema del CUE-SIDA, a mí sí me gustaría que usted nos comentara, doctora, hay quienes dicen, bueno, es que yo no tengo una seguridad social, a mí mis papás no me dan una cultura de educación sexual y yo creo que el CUE-SIDA pues tiene también psicólogos, médicos que pueden orientarlos, ¿verdad? Sin discriminar, sin señalar. Claro, el CUE-SIDA actualmente, bueno, su origen siempre ha sido el generar política pública en materia de prevención de VIH, otras ITS y evidentemente ante un diagnóstico una vinculación efectiva, ¿sí? Esto es, hoy en día CUE-SIDA detecta cuál es la problemática en el Estado. Actualmente la problemática en el Estado es el tema de las infecciones a una edad temprana, el nacimiento de niños y niñas con sífilis, ¿sí? Pero en el marco de todo esto hay algo que se llama la prevención combinada. La prevención combinada es una estrategia y sus componentes es que toda la sociedad sepa cómo prevenir y diagnosticar una infección. Por ejemplo, la prevención combinada te ofrece que quien viva con VIH esté tomando adecuadamente su tratamiento para que no transmita el VIH. Habla de lo que es el erotismo seguro, la exclusividad sexual. O sea, estamos hablando de que si hay más personas que pueden transmitir esta infección, bueno, si se tiene otra pareja, con todas las otras parejas hay que usar el preservativo. Pero sobre todo la prevención combinada oferta detecciones, ¿sí? Oferta las pruebas, el acceso a las mismas y la vinculación efectiva. Entonces, CUE-SIDA tiene que armar todas estas estrategias para que su conjunto y tomadores de decisiones, ¿sí?, puedan posicionar cómo revertir las problemáticas. Hoy en día, repito, ¿cuál es la problemática? Niños que nacen con sífilis, que nacen con VIH. Entonces, todas las instituciones, de manera, viéndolo como si fuera un algoritmo, ¿qué nos toca hacer a cada quien? Claro. Y CUE-SIDA como órgano rector se encarga de posicionar todo esto. Y antes de que se me pase, el tema de las profilaxis, estos medicamentos que se toman a diario para evitar adquirir VIH, ¿sí? Es importante... Pero están todavía en estudio, ¿no, doctor? No, hoy en día Jalisco ocupa el segundo lugar con más personas bajo estas medicaciones preventivas. Bien. ¿sí?
Lo importante de ofertar estas estrategias es que acercamos diagnóstico oportuno, Bien. porque alguien para iniciar este medicamento no tiene que vivir con VIH, pero además se tiene una consejería con el usuario. Eso es se muy les importante. detectan otras ITS, se tratan a ellos, a sus parejas, ¿sí? Y en caso de un diagnóstico de VIH se vincula de manera oportuna. Bien. Si no lo es así, al negativo, que siga negativo. Que siga negativo. Pero obviamente la prevención no solamente es la medicación, ¿sí? Bien. Es para ciertos grupos, hay que posicionar el condón, los lubricantes, no solamente en el hombre, sino que la mujer también sepa que hay un condón femenino que se puede colocar hasta 8 horas antes de una eventual relación sexual. Doctor, ¿y las campañas del sector salud son las suficientes para permear toda esta información adecuada a la población? Porque vemos que quizás hace falta mucha información, sobre todo en el nivel preescolar, primaria y secundaria, pero más que nada los padres de familia. Fíjate, Rocío, que ya hay muchas campañas, ya lo decía el doctor, pero hace rato él va a las prepas, por ejemplo, como parte de esta difusión, se llevan pruebas a los jóvenes, a los adolescentes, se les llevan métodos de planificación, métodos de prevención. Hay lo que existe en la Secretaría de Salud a nivel federal, a nivel nacional, existen lo que se llaman los servicios amigables para los adolescentes, porque muchas veces los servicios de salud dan temor a los adolescentes y no se quieren acercar. Sin embargo, este tipo de servicios amigables lo que ofrece es gente que, como dice el doctor, pues no trae la bata, gente que es más cercana a los adolescentes, psicólogos, trabajadoras sociales, mismos que tienen médicos, más con un confianza. perfil más enfocados a los adolescentes para que ellos sientan la confianza de ir, preguntar, tomarse una prueba, pedir condones, ¿sí? Porque también no solo es la educación, muchas veces creemos que la educación es lo que va a solucionar todo, no, también tienen que tener acceso y tienen que ser tratados con dignidad, amabilidad, para que ellos se puedan acercar, porque muchas veces queremos educarlos desde un punto de vista moral muy conservador y realmente pues muchos no van a coincidir en eso y entonces no vamos a poder permear en esa prevención. Entonces, sí hay en la Secretaría de Salud mecanismos para que sobre todo los adolescentes se acerquen y los jóvenes a los servicios de salud y tengan disponibles estas terapias, pero también creo que como responsables o profesionales de la salud, pues debemos hacer detecciones. Ya dijimos que las infecciones de transmisión sexual muchas veces son asintomáticas. Entonces le apostamos a una detección oportuna. Por supuesto, en el embarazo Entonces, debe haber bien. detección de sífilis, de VIH, por lo menos. Son pruebas que se deben hacer 2 o 3 veces en el embarazo. Y muchas veces, sobre todo en lo privado, no se hacen, porque son temas tabú de los que no se hablan. Claro. Y entonces pareciera que en algunos estratos no hay estas infecciones, pero definitivamente que las hay en todos los estratos sociales. Bien. Y debe haber detecciones oportunas para que pueda haber estos tratamientos antes de que venga la enfermedad. Y diagnósticos oportunos, pero tratamientos también, ¿verdad, doctor? Tratamiento efectivo, tratamiento con toda la intensidad y la estrategia para que se pueda complementar totalmente todo lo que se signifique a curación. Luego habrá que tomar en cuenta también que hemos hablado sífilis por el repunte que hubo. Que el repunte, que en eso están ustedes preocupados, ¿no? Por lo de la Está- sífilis, ¿verdad? Absolutamente. Y está también la gonorrea. ¿La conocida gonorrea? como blenorragia. Pero hay también otras infecciones que al principio ya Luis había comentado. Hay más o menos 25 microorganismos responsables y entre estos habrá que tomar en cuenta algunos como Clamidia trachomatis, que es causal de infertilidad, porque tanto en hombre como en mujer puede ocluir los Esa es otra ductos. infección también, Es otra infección de transmisión sexual y que obstruye los ductos para reproducir y Sí, los afecta. Sí, entonces no detectaron a tiempo que traían o minimizaron las molestias y evitaron buscar una ayuda para esto. Aumentó más el grado de contaminación y como secuela del proceso inflamatorio repetitivo más la infección cierra los ductos masculinos y femeninos, trompas de falopio, conductos deferentes y puede en muchas ocasiones relacionar con infertilidad de muy difícil acceso a tratamiento. Claro. Pues aquí también le apostamos por la educación sexual, que dejemos esos mitos, doctor, que se les hable realmente cómo es, que los padres de familia, porque traemos arrastrando generaciones con estos tabúes que nos pueden generar pues todas estas enfermedades y esta, ¿cómo le podemos decir? ¿Pandemia o epidemia de sífilis? ¿O un problema ya de repunte de salud pública? Sí, fíjate que desde la trinchera de la universidad somos la única universidad que tiene una materia que se llama medicina sexual.
Y entonces, antes nos daban sexualidad a todo el área de la salud, pero ahora hay una materia más que tomas en séptimo semestre, que entonces te ayuda un poco en esto de porque nuestra responsabilidad como médicos es acompañar al paciente. O sea, si yo le pongo todos mis juicios y entonces el paciente no va a querer atenderse ya. Hoy día también estamos apostándole a una educación mucho más también humana, ¿no? En esto del trato, la gente sigue viéndonos a los médicos como seres a los que nos puede preguntar. Entonces creo que es una excelente oportunidad que aprovechemos para sí educar, pero de una forma muy tangible para la población. Es decir, ocurre esto, pasa esto, puedes encontrar esto, ¿no? Sin asustarme, si me van y me piden un condón, y ellos que están en esta área, pues que se lo dé el servicio de salud. Sí. Que no le cuestionen tanto, ¿para qué? No, que ¿para qué? Pues para tener una protección, ¿no? Entonces, sí es apostarle a esa parte de la educación. Sí, doctor Pedro, eso es bien importante, no dejar a un lado la cuestión humana, el acercamiento que ustedes tienen con él y con el familiar, ante un panorama a veces muy duro y difícil de esa sensibilidad, porque ustedes también pues le hacen pues de psicólogos y de buscar cuáles serían, o sea, porque si dan un panorama muy triste y desolador, pues la verdad es que pues podría llevar también a otros casos graves. Nos vamos a ir a un corte que me lo están pidiendo, híjole, ya casi cerramos. Yo creo que esto va a ser como para 2 paneles sobre esta materia de educación sexual. Regresamos. Muy bien, regresamos a las conclusiones. Enfermedades de transmisión sexual. Vamos a lo que cada uno de los expertos nos dicen, nos orientan para prevenir, para cuidarnos y para ser responsables con nuestra salud. Iniciamos ahora con el doctor Ignacio Barragán. Doctor. La prevención va a ser finalmente el punto que todos hemos de estar opinando siempre, y en esa prevención de lo que hagamos nosotros los médicos, pero con esta información los padres de familia tendrán que tomar su papel y no tenerles tanto tiento al asunto de hablar con sus hijos. Ya sabemos que están iniciando vida sexual muy jóvenes, y aquí está, protégete, ¿qué más necesitas para que tengas esto? Bien, o sea, sin tabúes, hablar con ellos, platicar, inclusive hacerse estudios, ¿no, doctor? Quizás es importante, así como las mujeres hacemos nuestro chequeo, también los caballeros, ¿no? De hecho, regularmente está así recomendado, que se estén checando. Ahora, no hay un protocolo que diga cada joven tiene que ir a checarse. En realidad, dependerá de cómo esté el asunto en este aspecto de infecciones de transmisión sexual, cómo esté la frecuencia, la movilidad de parejas. Y sus parejas, la promiscuidad, todo eso también, ¿verdad? Sí, tiene absoluta responsabilidad. Cada uno más significa una posibilidad de contagio. Bien, y cuando en este caso se tenga ya esa pues inquietud de que podría ser, tratarse con los médicos adecuados, ¿no? Los tratamientos son altamente efectivos hoy día. Eso es muy importante porque nos faltó hablar de los tratamientos. Sí, hay tratamientos adecuados. Desafortunadamente ya los tiempos nos ganaron, pero los tratamientos son muy efectivos y deben ser con una estrategia, insisto, muy directa, y dejar perfectamente establecido que por qué se contaminó para que no vuelva a suceder. No vuelva a suceder. Muchísimas gracias al doctor Ignacio Barragán. Doctor Omar, ¿cómo concluye usted? Bueno, hay 2 infecciones de transmisión sexual que pueden transmitirse de una madre a un hijo durante el embarazo. Creo que es importantísimo que estas se busquen y se detecten, porque muchas veces podrán estar en etapa de infección y no de enfermedad. De tal forma que la sífilis y el VIH debe ser detectado durante el embarazo, porque su tratamiento implicará que no se transmita al recién nacido, porque no deben de nacer niños ni con VIH ni con sífilis. Cuando sí están haciendo, ¿verdad? Cuando sí están haciendo, y tenemos un repunte en los últimos 10 años de niños que nacen con sífilis congénita. Y para la sífilis congénita hay pruebas y hay tratamiento, y el tratamiento es muy barato. Y las secuelas que puede dejar un niño con sífilis congénita pueden ser terribles o incluso llevarlo hasta la muerte. Y la otra es que prevenir una enfermedad crónica infecciosa como lo es el VIH mediante la detección oportuna y el tratamiento a la mujer en el embarazo, que reduce de un 30% a un 2% más o menos la probabilidad de transmisión, es decir, casi lo elimina. Alguien que vive con VIH y se embaraza elimina la transmisión casi del VIH al recién nacido. Y además que el medicamento está disponible, es gratuito.
¿sí? En el país contamos con tratamiento antirretroviral para VIH gratuito, ¿sí? Son medicamentos de alto costo que están disponibles, hay pruebas sí. disponibles, entonces no hay justificación para que sigan haciendo niños con sífilis congénita y con VIH, no hay. La justificación es a veces que las mujeres no tienen control prenatal, pero muchas veces aunque lo tengan no se hacen las pruebas, y las pruebas hay, son sencillas, y tenemos que como personal de salud optimizar su uso. Es muy importante que una mujer tenga por lo menos 2 pruebas de VIH y de sífilis durante el transcurso de su embarazo y al inicio y al final, para que pueda erradicarse, como se ha hecho en otros países. Y puede hacerlo, y el producto puede nacer perfectamente bien. Perfectamente sano. Bueno, pues de ahí es el llamado a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Que pudieran significarse que están o que estuvieron en algún riesgo, que acudan de inmediato. Sí, y quitar este estigma de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, porque realmente muchas veces los pacientes tienen este miedo a preguntar, a hacerse la prueba, porque son estigmatizados y discriminados. No debe de ser así. Incluso por el personal de salud. Entonces creo que eso también ya... Pues ahí, doctor, sí hay que hacer ese llamado, porque ustedes, no comento los que están aquí, pero no pongan esa barrera con los pacientes. Acerquémonos, como dice el doctor Pedro, a ese humanismo que deberemos de retomar, ¿verdad? El sector salud, ¿verdad? Porque quizá muchas veces encuentran esa barrera con ustedes, ¿verdad? Exacto. Bien, muchísimas gracias al doctor Omar. Doctor Pedro, a ver, díganos, usted Claro que es sí. sexólogo, todo lo que es importante también cerrar en este panel. Sí, pues que no solamente hay que buscarlo en adolescentes, que la sexualidad es algo inherente a nosotros, que desde que antes de nacer y hasta que nos morimos, está con nosotros. No les estamos diciendo que no tengan actividades sexuales para que no tengan ninguna enfermedad. Sí, eso sí es importante. Eso es importante, comentar. pero también es importante vivir una sexualidad consciente, plena, y que no es, repito, solamente de un grupo etario. Es decir, no solamente es de los adolescentes quien nos preocupa la sexualidad. Que la sexualidad se puede seguir disfrutando a los 50, 60, 70. Entonces, quien nos está viendo por aquí puede continuar con una vida sexual plena, satisfactoria, protegida, informada. Que las ITS no solamente son para repetimos, ¿no? Para un grupo de adolescentes, sino que siendo adultos puede haber adquisición. Estar muy consciente de mi cuerpo, de mis gustos, mientras no haga daño a otros, claro. Mientras conserve estos compromisos que tengo para mí. Y el primer compromiso es mi salud integral, claro. Completito. Claro, pero aún así, doctor, quienes ya contrajeron alguna sífilis, VIH, no están solos. Al contrario, es retomar el rumbo y tratar realizar esos tratamientos, como dice el doctor Ignacio, de manera adecuada para que tengan una buena calidad de vida. Así es, creo que aquí es importante el acompañamiento y que sepan que... No están solos. No están solos, o sea, finalmente una ITS podría tratarse como, o sea, como papás. Hay que comentar qué es ITS es, claro, infección de transmisión sexual. Y ITS. Esto nos saca de decir ETS, que es enfermedad, porque la enfermedad implicaría que existan signos y síntomas en ese momento. Y alguien puede ser portador de alguno de estos microorganismos que ya nos mencionaron, que pueden ser hasta casi 30 o más de 25, y alguien puede ser portador y no tener ni un solo síntoma. Y esto no significa que en alguien más pueda traer una repercusión mucho más clínica, ¿sabes? Pero, y hay veces que parece silente, lo que decíamos hace rato, podrían pasar hasta 3 meses. Y eso es lo que preocupa a ustedes, porque pasa mucho tiempo y quizá ya es tardía el diagnóstico cuando podía haber iniciado, ¿verdad? Así es. Pero ¿cómo sabes? O sea, la persona sabe, ¿no? Si estuvo expuesta con varias parejas o si es una persona en riesgo, pues de hacerse el estudio. Pero lo dijiste brevemente y cuando cerramos, hay gente que prefiere no ver o prefiere no indagar porque el que busca encuentra. Y aquí sí es algo que les persigue mucho a los pacientes de repente. Pues hay que encontrar y tomar el rumbo y en es. lugar de preocuparnos, ocuparnos para tener esos tratamientos y más, si nos decía el doctor Omar, hay los medicamentos gratuitos, se pueden, o sea, no puedes decir, no me voy a tratar porque no hay medicamentos. ¿Eso estoy correcta de que sí hay medicamentos? Sí, medicamentos. Bueno, entonces eso es muy importante. ¿Usted sugiere que desde preescolar entonces se haga esa educación? Así es. Se vaya ¿Hay reforzando. escuela para padres también de cómo orientarles cuando ellos también traen una carga? Una escuela como tal no existe, pero en este momento muchas instituciones educativas están haciendo algunos talleres para papás, ya nos toca ser parte de ellos, y entonces pues escuelas también somos una parte importante para llegar y hay que hablar tal cual, la sexualidad. Claro, y dejarla siempre como un tema, yo creo que nos evitaremos muchos dolores de cabeza y recursos, porque aunque todos tomamos un rumbo de una carrera diferente, en esa carrera debe de haber también la materia. Exacto.
Así sean los ingenieros, los abogados, los arquitectos, los comunicadores, debemos tener esa materia porque al final de cuentas somos seres humanos que vamos a tener una actividad sexual, ¿verdad? Ahí se lo dejamos a todo el sistema educativo que lo incluya en sus programas de estudio, ¿verdad, doctor? Sí, absolutamente, eso sería genial. Sería muy bueno. ¿Cómo concluye usted, doctor? Muchas gracias, doctor Pedro. Gracias. Doctor Luis Alberto. Gracias. Yo sugiero que normalicemos lo que nos hace bien, que es la prevención, el conocimiento en temas de salud sexual, porque ya normalizamos el abuso de alcohol, el tabaquismo, algunas otras drogas, ¿sí? Normalicemos lo que nos hace bien, el autocuidado, la prevención, acerquémonos a los espacios de salud a conocer métodos de barrera, métodos de prevención, ya lo decía el doctor Omar Cisneros, los servicios amigables, hay más de 220 módulos en centros de salud de todo el estado. Estos servicios amigables son como llegar, es un módulo, ¿no? ¿O Son qué? módulos instalados en centros de salud, ¿sí? Con un personal que esté de esa manera empática con un adolescente, que no es indispensable, y lo decía ahorita el doctor Pedro, en este tema de los grupos etarios, un adolescente que ya inició su vida sexual o bien un menor de edad, Se tiene más la confianza de decírselos puede a ellos acudir que a un los servicio papás, amigable, ¿verdad? y A un puede servicio amigable. solicitar una prueba de VIH, de sífilis, de hepatitis C, de hepatitis B, porque hay una norma, la norma 047, ¿sí? Que habla de grupos etarios, donde el adolescente puede tener ese servicio, esa oferta de prueba sin necesidad de un adulto, sin un Claro. tutor. Entonces, acercarse a las redes sociales del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, donde les hablamos de todos los centros de salud que ofertan pruebas, que dan insumos preventivos, los más de 49 comités municipales del SIDA, organismos de la sociedad civil, no se diga el Centro de Atención Especializada para VIH, sí, que nos visiten en nuestras redes. ¿El Centro de Atención Especializada para VIH dónde está? El Centro de Atención Especializada está en la calle Gigantes, sí, esquina con Manuel M. Diegues, justo ahí. Y eso depende del COESIDA. Ese depende del Estado, de la Secretaría de Salud. Pero si Jalisco. ya es especializado a... Sí, es donde más ofertamos pruebas de VIH, Bien. de sífilis, insumos preventivos, consejería, acompañamiento, servicios de psicología, ¿sí? Y bueno, importante que nos visiten. Hoy en día tenemos una campaña que es la encuesta estatal de prevención combinada. Es una encuesta dirigida a hombres que tienen sexo con hombres y chicas trans, porque ahí en el 50% de los casos es donde se están confirmando las ITS. Entonces es importante que revisen esta encuesta. Pues hacemos ese llamado. Que nos ayuden a contestarla, porque estos resultados que vamos a tener al corte al 31 de marzo nos van a permitir hacer un análisis de cuál es la problemática estatal respecto al desconocimiento de los servicios preventivos y entonces sí tener una política pública efectiva para la prevención de estos microorganismos. Pues bueno, no hay pretexto, quizá tenemos la carga de una cuestión cultural muy fuerte, pero lo importante es atenderse. Ya tienen los expertos que ustedes los orientaron sobre ello, solamente es pues acudir directamente, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Gracias al doctor Ignacio Barragán, muchas gracias al doctor Omar por estar aquí con nosotros, doctor Pedro. Muy Gracias. amable. Y doctor Luis Alberto, muchísimas Gracias, gracias. un Gracias placer. a usted y a tomar en cuenta todo lo que aquí se dijo y que pase un feliz domingo.